buenas noches y sean ustedes bienvenidos a Frente, en este programa especial de canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII desde el Vaticano. El domingo 27 de abril tuvo lugar un evento sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica, la canonización de dos papas muy recientes y muy populares, Juan Pablo II y Juan XXIII. Fueron dos los postuladores de las causas. Durante años han analizado la vida y milagros de los dos papas. Dicen que además de un modelo para los cristianos, Juan Pablo II y Juan XXIII fueron dos personas con gran sentido del humor. Un vescovo gli confidò al Papa Giovanni XXIII: da quando sono stato eletto vescovo non riesco più a dormire, ho tanti pensieri. E Papa Giovanni rispose: beh, veramente anch'io mi sono trovato nella stessa condizione quando mi hanno eletto Papa, avevo tanti pensieri. Però dice, una notte ho sognato l'angelo custode e mi ha detto: Angelo, non prenderti tanto sul serio. E da quella volta, dice, ho dormito benissimo. Quando una volta l'ha visto un po' stanco, afflitto, gli ha detto: Santo Padre, sono preoccupato per sua santità. E lui ha detto: beh, anch'io sono preoccupato molto per la mia santità. Dicen que no son santos por ser papas, sino porque no se rindieron e intentaron hacer de sus vidas una obra de arte. Juan XXIII estuvo al frente del Vaticano por poco menos de 5 años. Ese tiempo le bastó para renovar a la Iglesia. Nació en el norte de Italia en 1881 con el nombre de Angelo Giuseppe Roncalli. En 1958, cuando fue elegido pontífice, en sustitución de Pío XII, decidió llamarse Juan como su padre, como el patrono de su pueblo natal y como el apóstol Juan. Fue el primer pontífice desde 1870 que, como obispo de Roma, visitó las parroquias de su diócesis. Come adesso vediamo tutti che Papa Francesco scende dal suo papamobile, va incontro ai bambini, agli anziani, così. E anche Papa Giovanni si fermaba volentieri con la gente. Terminó con la vida de lujos y altos sueldos de obispos y cardenales, lo que lo enfrentó con la curia. Uno de sus momentos más polémicos fue cuando, en pleno apogeo del comunismo, caracterizado por persecuciones de la Iglesia, recibió en audiencia a la hija y al yerno del líder soviético Nikita Khrushchev. Sin embargo, fue el mismo Juan XXIII quien excomulgó al entonces presidente de Cuba, Fidel Castro. Su aportación fundamental fue la proclamación del Concilio Vaticano II, cuando pugnó a adaptar a la Iglesia a los nuevos tiempos. Murió en 1963 de cáncer de estómago. Al Papa Bueno, como le llamaban, se le atribuyen varios milagros, pero solo uno ha sido reconocido por el Vaticano: la curación de una monja que padecía una perforación gástrica hemorrágica. Juan Pablo II nació el 18 de mayo de 1920 en la pequeña comunidad de Wadowice. Karol Józef Wojtyła fue elegido papa en octubre de 1978. Desde entonces fue conocido como Juan Pablo II. Su primer viaje al extranjero lo hizo en enero de 1979, a solo 3 meses de asumir su papado. Vino a México, donde volvería 4 ocasiones más. Varias veces dijo que la reacción del pueblo mexicano en ese primer viaje hizo que decidiera que su misión sería itinerante. John Paul II was the first pope of the globalization. Ningún otro papa se encontró con tantas personas como Juan Pablo II, no solo jefes de Estado, sino millones de peregrinos. La cercanía física que buscó tener con los fieles casi le costó la vida. El 13 de mayo de 1981, durante una audiencia pública en la Plaza de San Pedro, el turco Mehmet Ali Agca le disparó. It is still the greatest enigma of the 20th century. Who organized this
assassination attempt and how did it go? El médico Rodolfo Proietti fue quien lo atendió tras el atentado. Perché si è salvato? Per noi o per qualcun altro? Questo non lo saprò mai. Ma devo dire che recuperò però quasi perfettamente la sua forma fisica. Diceva a noi medici una frase alla fine, quando ci si era messi d'accordo su cosa fare. Dice: mi affido alla vostra competenza e alla divina provvidenza. Cioè si fidava, ma non troppo. 2 años después del ataque, Juan Pablo II sorprendió al mundo al visitar a su agresor en la cárcel y perdonarlo. En 1992 comenzó a sufrir Parkinson. Poco a poco, su salud se fue deteriorando. Para el doctor Rodolfo Proietti, una de las decisiones más difíciles de tomar fue la de practicarle la tracheotomía que le dejó sin voz. L'Otorino disse al Santo Padre: guardi Santità, che è un piccolo intervento. E lui gli rispose: guardi che è piccolo per lei che lo fa, non per me che lo subisco, non è proprio così. E ci chiese se poteva ritornare a parlare. Noi lì abbiamo forse detto non completamente la verità. Recuerda que como paciente Juan Pablo II fue todo un ejemplo de fuerza de voluntad y determinación. Y como papa, recuerda que siguió luchando para transmitir su mensaje también cuando se quedó sin voz. El 2 de abril de 2005 murió tras 26 años de pontificado, uno de los más largos. Juan Pablo II se convirtió en santo, en el que ha sido hasta ahora el proceso de canonización más rápido en la historia. Peregrinos de todo el mundo se reunieron en la Plaza de San Pedro. Esperaban el momento de la ceremonia de canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. Llevaban banderas, mochilas, bolsas de dormir, alegría y sobre todo, mucha fe. We came here because we feel so much love and so much hope for our God that brought us here, so that we can see and have this beautiful feeling of the canonization of the popes that we love very much. Canonization is ultimately about holiness, closeness to God, and how the person who we're canonizing or beatifying shared that spirit, that gift with others. So that's what it's all about. Mientras tanto, hemos encontrado todo tipo de iniciativas para homenajear al Papa. Por ejemplo, este marco de fotos gigantes sostenido por 2 padres. Pues la idea nació como hacerla como un selfie, aunque realmente terminó siendo como un retrato con el Papa. También estos jóvenes han inventado un curioso rosario, una calcomanía que se pega al celular. Les ha gustado mucho, les ha llamado mucho la atención, es algo diferente. Todo el mundo usa el celular por este lado, pero bueno, ahora es para rezar por acá. Este grupo llegó a Roma hace menos de 2 horas y han traído una pequeña estatua de Juan Pablo II. Tomaron algunos guardias del Papa y me acercaron a él para que me diera la bendición. Después de estar con él en ese viaje que hicimos, yo traía problemas de arritmia cardíaca, entonces ya no los tuve después de venir. Cada uno le da las gracias a su modo. Esta cantante, la soprano Marta Juliana Ayek, ha compuesto una canción para el Papa. Juan Pablo II, siempre en nuestro corazón. Cuando me presentaron que iba a ser la voz del jubileo y me presentaron al Papa, me dijo así, yo estaba tan emocionada y me dice, y me vas a cantar El cielito lindo. Después de Italia, el país que envía más peregrinos es Polonia, pero sin duda, los más ruidosos y llamativos venimos de México. Cientos de miles de personas llegaron a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Vimos largas filas queriendo tener un lugar. En la fachada de la catedral ya se encuentran los tapices de los 2 nuevos santos, Juan Pablo II y Juan XXIII. La ciudad de Roma recibió más de 2 millones de peregrinos, entre ellos 93 delegaciones oficiales y 24 jefes de Estado.
Desde el martes 22, unas 130.000 personas llegaron diariamente al aeropuerto de Fiumicino en Roma. Además de los vuelos regulares, hubo 65 vuelos adicionales que llegaron a la Santa Sede de toda Europa. Y pasará a la historia como el Día de los Cuatro Papas. Primero llegó el Papa emérito Benedicto XVI, que fue saludado con este aplauso. Después, a las 10 de la mañana, entró en la plaza el Papa Francisco para presidir la ceremonia. Los protagonistas, Juan XXIII y Juan Pablo II, observaban sonrientes desde la fachada. El Papa no había terminado de pronunciar la fórmula de canonización, pero los peregrinos le interrumpieron con un aplauso. Luego, Flori Mora, la mujer de Costa Rica que se curó milagrosamente por intercesión de Juan Pablo II, entregó una reliquia de Juan Pablo al Papa. En la homilía, Francisco dijo que los dos nuevos santos habían sido sobre todo dos personas valientes. Sono stati due uomini coraggiosi, pieni della parresia dello Spirito Santo, che hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio, della sua misericordia. Francisco describió a San Juan XXIII como el Papa de la docilidad al Espíritu y a San Juan Pablo II como el Papa de la familia. Tras la misa, el Papa saludó a todos los jefes de Estado. La primera dama, Angélica Rivera de Peña, encabezó la delegación mexicana. La otra delegación de mexicanos estaba muy repartida por Roma. Me llamo Juan Pablo en honor a él. Yo llegué esta mañana. Salí a las 6 de la mañana del Paso, Texas, Atlanta, Roma. Así que no he dormido, apenas comí un sándwich. Apenas si conseguimos, nos tocó hasta el fondo de la Vía de la Conciliación, lejos, pero pues estuvimos aquí. Francisco sabía que muchos han hecho grandes esfuerzos para estar aquí. Por eso, antes de regresar a su casa, se subió en el papamóvil y recorrió la plaza y las calles de alrededor. Y el entusiasmo era tan grande que no le dejaron regresar con las manos vacías. Al final, miles de peregrinos hicieron fila para visitar las tumbas de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. La tumba de San Juan Pablo II se encuentra en la capilla de San Sebastián y desde el domingo 27 de abril fue colocada una nueva lápida de mármol con la inscripción Sanctus Ioannes Paulus Secundus. Mientras que el cuerpo embalsamado de San Juan XXIII se muestra en una urna desde su beatificación en el año 2000. No se pierdan nuestro próximo programa México de Tiempos de Cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. El ser humano por naturaleza propia es capaz de las más impresionantes proezas que uno puede imaginar. En base a ingenio e inspiración, ha demostrado que con la motivación adecuada puede obsequiarse a sí mismo y a los demás obras insuperables. Sin embargo, cuando se llena de inseguridades, miedos y complejos, también es capaz de viajar en sentido contrario. El autosabotaje es cuando un ser humano se convierte consciente o inconscientemente en su peor enemigo. No importa que el entorno, que las condiciones sean óptimas. Hay personas que en su ADN traen inserto un gen para echarlo a perder todo. Pero, ¿cómo es posible que una persona logre hacerse tanto daño? Aquí lo que bien vale la pena es analizar el tipo de infancia que tuvo esta persona y el trato que recibió tanto de sus padres como el resto de sus familiares. Por ello, si tú eres una de esas personas que, como suele decirse, gustan de agarrar el toro por los cuernos o que siempre está echado para adelante, felicidades, en verdad, porque no es nada fácil ser así.